Gabon guztiei, uda gero eta hurbilago daukagu, eta gaur ibilbide bat egingo dugu Arabako txoko zorogarri batetik, Sogronetik alegia. Han proiektuak asko dituzte, eta beraiekin hitz egingo dugu. Muy buenas noches. Hoy en Euskal Hezkuntza Sociedad de Estudios Vascos les hablamos de los planes turísticos que tienen en la localidad alavesa de Sobrón. Por lo tanto, vamos con las presentaciones, sin más. A mi izquierda, Javier Nieva, alcalde de Sobrón. Alcalde, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablábamos de las magníficas condiciones a veces de trabajo y siempre de salario de los presidentes de Junta Administrativa de los concejos alaveses. Que nadie se lleve a engaño. Ser alcalde de Sobrón no es lo mismo que ser alcalde de una capital, ¿no? Hombre, la verdad es que no. Los alcaldes de juntas administrativas pues nos toca hacer un poco de todo, ¿no? Incluso segar la hierba de la sala de consejo, de los jardines, estar al pie del cañón cuando surge cualquier problema, pues en la red del agua, de saneamientos, nos toca hacer un poco de todo. Es un trabajo sacrificado, pero bueno, bonito también. ¿Cómo así os metéis, la Junta Administrativa, se mete su alcalde en este fregado? Bueno, pues yo creo que surge un poco por el tema de la ilusión que tenemos por el pueblo, ¿no? El cariño que al final desarrollas, las raíces que tienes por tu pueblo, ver que tenemos un potencial importante a nivel turístico, que no tuvo en su época, que tuvo un gran boom y se fue hacia abajo, y ver que en la misma situación que por ejemplo puedo estar yo, hay otros 6, 8 o 10 jóvenes del pueblo que se tienen que venir a trabajar a Vitoria y que lo que quieren es quedarse a vivir y a trabajar en el pueblo. Entonces vemos que tenemos que realizar un desarrollo turístico para poder quedarnos en el pueblo a trabajar. ¿Cuándo conoces a Lourdes Romano, la otra invitada que está hoy en los estudios? Pues Lourdes más o menos lleva con nosotros 2 años y pico. Todavía la contamos, no sé cómo lo hacemos. La verdad es que nos está desarrollando un trabajo muy importante. Creo que este plan de navegación sin ella no habría sido posible, porque es un poco la que nos ha organizado todo y nos ha dicho cómo tenemos que ir haciendo las cosas, y la verdad es que estamos muy contentos con ella, y ahora solo falta que se nos empadrone en el pueblo ya también. Lourdes Romano, de la empresa consultora Benque. Lourdes, Gabón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cuál es el papel de Benque, de vuestra empresa, en todo lo que tiene que ver con los planes turísticos de cara al futuro de Sobrón? Bueno, el papel de la empresa empieza, como ha dicho Javier, hace casi 3 años, un poco también a iniciativa de la Diputación y de los propios jóvenes del pueblo, cuando ellos sabían que querían hacer algo y tenían identificados alguna serie de proyectos, pero se trataba un poco de darles forma, ¿no? Entonces el papel de la empresa es establecer una metodología, una serie de estrategias y de acciones, pues un poco con una metodología en el tiempo, estableciendo una serie de presupuestos, ver si son viables, ver la posibilidad de recabar financiación a través de las diferentes subvenciones, etcétera. Es un poco pues organizar y estructurar pues todos los diferentes proyectos y productos que hay en torno al plan de dinamización Sobrón. En esta vida, quienes hablan piensa poco en las casualidades. ¿Por qué Sobrón? Si hablamos de turismo y del futuro en nuestro territorio, en la materia turística, ¿por qué Sobrón y no otro pueblo? No hay casualidades, ¿por qué Sobrón? Sobrón en sí, bueno, para empezar creo que posiblemente sea el único pueblo de Álava que no tiene tractor, o sea que creo que eso nos dice algo a nuestro favor o a nuestra contra. ¿Hay piezas? ¿Tienen piezas los habitantes de Sobrón? ¿Tienen tierra? Tienen pequeños huertos, pero lo que es para las casas, un poco más. Entonces, en Sobrón, desde lo que recuerdo de mis abuelos, ha tenido una gran tradición turística. Cuando existía el tema de balnearios, era uno de los puntos más importantes del norte de España como foco de turismo. Después pasó a aquellas ser unas residencias de verano. Te estoy hablando que aproximadamente pasaban del orden de 1.000 personas cada 15 días, entre 1.000 y 2.000 personas haciendo cupos. ¿Y de qué tiempo, me hablas? 15 días, estaban 15 días. ¿Cuánto nos tenemos que ir hacia atrás para...? Pues 150 años. El balneario se crea en 1764 y a partir de ahí nace la tradición turística de Sobrón. La pregunta que tengo es cómo vivirían hasta 1864 en aquel punto de Álava, claro, sin tierras y sin balneario hasta 1864. Pues hombre,
Yo por lo que tengo ya mismo, hacía mucho carbón, se cortaba leña, luego tenían ganadería y luego pues agricultura, pero a un nivel muy básico. Estaba muy de moda el trueque, ¿no? En aquella época. Luego en Sobrón hay una zona que tiene castaños, cambiaban las castañas por trigo a los pueblos vecinos, o nueces, o es una zona rica de frutales. Era mitad del siglo XIX, balneario, hotel, residencia. Exactamente. Ujú. Entonces, luego también de lo que hemos oído de la gente del pueblo, comentaron, ¿y cómo veis vosotros aquella época? Estoy hablando de pues, gente mayor que hoy por hoy tiene 90 años, que pues, se acuerdan de aquella época, y les preguntan, dice, ¿y aquella época qué era? O sea, porque estamos hablando que era un balneario de una calidad importante, y bueno, que en aquella época había Rolls Royce en el pueblo, la gente iba todos con sus criados, me dice, ¿no veíais extraño que habría vehículos aquí en este pueblo y un movimiento, un rasiego, gente con trajes? ¿No? Y te dicen, no, pues España no era. Como tampoco salíamos de aquí de este pueblo, pues pensamos que en el pueblo de Álava era exactamente lo mismo, ¿no? Y, o sea, no había comunicación. Nosotros estamos aquí en el pueblo y lo veías lo más normal del mundo. ¿De dónde llegaban esos visitantes? Principalmente había unos lugares de los cuales llegaba la gente a Sobrón. Pues tenía bastante afluencia de Madrid, Barcelona tenía bastante afluencia también, y luego todo lo que es el mismo País Vasco. El País Vasco es una zona que tiene un potencial de clientela termal, con una tradición importante. El País Vasco la gente del País Vasco usa mucho el tema de balnearios. Y luego yo creo que era un centro de negocios, ¿no? En aquella época los balnearios, como tenía casino, tenía peluquería, tenían una producción propia de electricidad. Entonces era como el centro de negocios, ¿no? Donde la gente iba a hacer los negocios y pasaba sus días, y o muchos iban con las criadas, entre comillas, a pasar también la temporada. Cuando cae aquello y ya pues empieza un declive. Pues el balneario de Sobrón cae como todos los balnearios de España. Después de la guerra se usó como hospital militar, como la mayoría de los balnearios de España, y después ya no se realizó. Entonces tuvo una época que tampoco empezó su declive, porque lo que se dio fue otro uso. En vez de balneario, lo que se usó fue como residencia de veraneo. Entonces así está funcionando hasta 1976 aproximadamente. Entonces a partir de ahí se empieza el declive de Sobrón. A partir del 76 se empiezan a derribar edificios, siempre con la idea de hacer otros mejores, porque tenían una afluencia importante de gente. O sea, te estoy hablando que había 4 jardineros contratados durante todo el año para arreglar jardines, no sé qué, en la zona de Sobrón. Y empiezan a derribar edificios para construir otros mejores y de más calidad y más adecuados a la oferta que podía ser la actual entonces. Pero el problema es que hay muchos cambios de gobierno en esa época, el movimiento está un poco extraño y la gente empieza a ir a la playa también. O sea, desaparece la oferta del campo como atractivo turístico, desaparece. Entonces se queda Sobrón, se queda obsoleto y no se rehace nada de lo que se tira. En ese sentido, por lo tanto, tus abuelos vivían más mirando al balneario. El balneario con la guerra civil deja ya de funcionar, pero tus padres han seguido de alguna manera, ¿no? Han seguido vinculados, ¿no? Con el tema de los visitantes, la gente de paso. Sí, mis padres los dos trabajaron en el balneario. Pues al final toda la gente de la comarca, pues casi todos conocen a un familiar que trabajó en el balneario, pues de sirviente, de camarero. Hay muchos que te vienen y ahora te dicen, joder, vais a volver a rehacer esto. Como me acuerdo yo que bajaba la leche todos los días desde el pueblo de Barcina con una bicicleta y luego subía en el autobús de Pachín, te cuentan anécdotas, ¿no? Y la gente de la zona está entusiasmada con el proyecto y que se vuelva a rehacer porque lo han vivido. Ha sido una cosa que han vivido durante toda su época. ¿El número de habitantes ha perdido el pueblo a lo largo del siglo XX? Han perdido como todos los pueblos. Cuando hablamos que en Sobrón a principios del siglo aproximadamente había unos 230, 240 habitantes y hoy por hoy estamos 60. De lunes a domingo y todo el año. Sí, todo el año. Luego fines de semana pues incrementa población, vienen visitantes, etcétera, etcétera. Pero me imagino que el declive que han sufrido todos los pueblos. O sea, de lo malo Sobrón se ha mantenido sin tener una agricultura, ¿no? Que la mayoría de los pueblos han quedado por los que eran agricultores. Y la gente se ha seguido manteniendo en la zona pues como ha podido. Por lo tanto, en el momento álgido de la localidad de Sobrón, balneario y más hoteles que balneario.
aparte de la zona de balneario, ¿había más sitios donde alojarse en Sobrón? Sí, sí, bueno, hoy por hoy, ahora mismo hay otros 2 hoteles. En la época que funcionaba el balneario, había otro hotel en la entrada del pueblo, luego se alquilaban casas, y había movimientos, o sea, al final lo que eran habitaciones o posadas y tal, todo el mundo pues se nutría un poco del viajero que venía al balneario. Parece mentira que hayáis podido aguantar con esos 2 hoteles en el pueblo hasta nuestros días. Gente de paso, gente que va a la zona a pesar de no estar las cosas preparadas para pasar un fin de semana, una semana, 15 días. En ello andáis trabajando con Lourdes. A pesar de no estar preparado, la gente seguía acudiendo. Los hoteles no hubieran cerrado. Sí, lo que pasa es que al final, hombre, hablamos de a Sobrón, lo que le falta hoy por hoy pues una infraestructura de calidad, ¿no? Como puede ser un balneario, el centro de turismo activo que se ha abierto hace poco, el Museo del Agua, pero el encanto de la de Sobrón está allí ya, o sea, lo que hace falta es potenciarlo. Entonces, la gente que viene es asidua a Sobrón, o sea, el que viene a veranear a Sobrón sus 15 días de agosto, lleva viniendo casi porque venían sus padres, venían sus abuelos. Es un sitio tranquilo, es muy bonito, tiene río, tiene monte y el encanto ya lo tiene, sí. O sea, falta lo que es darle una calidad y que la gente acuda y que haya cosas para ver. En vuestro caso, benditas peñas, bendito Ebro, ¿no? Sí. Bien. Antes de ir con Lourdes, ha dicho una frase antes Lourdes. Los jóvenes querían hacer una serie de cosas, nosotros les dimos forma, les abrimos los caminos, les enseñamos el camino por aquí, de esta manera. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué queréis hacer? ¿De quién partió la idea? Pareció una locura al principio. Pues al principio quizás sí que nos parecía una locura, ¿no? Pero era mucho oír hablar a tus padres, ¿no? Decían, joder, aquí en la época de balnearios, con las aguas que había en Sobrón, con la gente que venía, con no sé. Y es un poco lo que oye siempre, ¿no? Las tertulias de casa, el recordar los viejos tiempos de Sobrón, ¿no? Y al final, cuando los jóvenes también apuntaban, le digo, oye, joder, esperemos aquí, este tema, esta residencia está cerrada, el hotel se está cerrando, las aguas las tenemos aquí, siguen siendo de la misma calidad que era antaño. Si antes funcionaba un tema de balnearios, hoy en día están con una oferta creciente, ¿por qué no va a funcionar de nuevo otra vez el sector de balnearios Sobrón? Y ese fue, sobre todo hablar balneario. Surgía la palabra recuperar balneario. Sí, sí. ¿El agua de dónde llega, de dónde parte, de dónde nace ese agua de balneario? Pues el agua nace en el mismo edificio donde está el balneario. Hay 2 fuentes, 2 fuentes termales que salen aproximadamente unos 20 grados. Y bueno, son conocidas desde la época de Sánchez y Monsabio. Ya habla, ¿no? La historia dice que una gente que vino a arreglar un molino con problemas estomacales que superaron todo, ¿no? Y desde entonces empezó un poco a conocerse lo que son las aguas de Sobrón. No tiene una bula papal. Había personajes importantes que pasaban, bueno, en las regentas, se habla del balneario de Sobrón. La pasionaria le pilló la guerra en el balneario, o sea, la guerra civil cuando empezó, la pasionaria estaba en el balneario y desapareció, no sé dónde se metió, pero estaba pasando unos días en el balneario y tenía una tradición importante. ¿Qué desconocías esta historia en Vitoria? Gasteiz? Me la impresión a mí, en la capital. No sé si porque, pues a Sobrón hay que ir, ¿no? Si no vas camino de Frías y pasas al otro lado, a Burgos, pues hay que ir. Tampoco es el sitio de paso principal hoy en día en las comunicaciones. Imagino que a lo largo de la historia sí que ha sido un paso importante hacia el norte, pero es desconocida toda esta historia, ¿no? Pues sí, yo creo que sí que es una historia desconocida. Posiblemente el tema, bueno, Sobrón en sí hemos encontrado bastante documentación, para lo que te estoy hablando, tenemos más documentación de hace 100 años, o sea, de cuando yo, que de hace 30. El problema un poco que las zonas rurales desaparecieron. A mediados del siglo, todo el mundo a la playa, se compraban los 600 y a tomar el sol. Y todas estas cosas se perdieron totalmente. Nadie se ocupó de que se mantendría la tradición que existía y esas historias que habían tenido los pueblos, ¿no? Así pasan todos los pueblos de Álava. Así que, Lourdes, cuando te encuentras a los jóvenes de Sobrón y al pueblo de Sobrón con esta idea,
que desde luego en un principio muchos gestores se dirían, pero estáis locos, a ti no te sonó nada extraño recuperar un balneario en una zona con tradición. Pues no, la verdad es que no me resultó extraño, a pesar de que puede ser complejo, y no me resultó extraño porque es un segmento que está que tiene muchísima demanda, ¿no? Y va en auge totalmente. Además, lo que ha dicho Javier, aquí siempre ha habido una tradición de balnearios y de hecho en muchos de los pueblos ha habido balnearios que han desaparecido y hoy en día pues el que queda es el de Cestona, exceptuando los centros de talasoterapia, pero como balneario solo queda el de Cestona en Guipúzcoa. Sobrón, teniendo en cuenta la tradición que había tenido, el lugar en el que está ubicado, que está en un entorno con una masa de población importante, y teniendo en cuenta las tendencias en turismo, pues me parece una oportunidad para Álava importantísima. ¿Conocías la zona? Yo se la conocía Sobrón y conocía, pues porque aparte de Sobrón, luego lo que tiene esa zona es el entorno comarcal, ¿no? Porque está cerca de Salinas, está cerca de Valderejo, entonces yo creo incluso Frías al otro lado. Exactamente. Entonces pues yo conocía eso, no porque había estado propiamente en Sobrón como ubicación, pero sí por el entorno, sí. ¿Cómo disteis forma? Aquella idea partió desde Sobrón. Es lo interesante también en estos casos, que ya no hace falta involucrar a la gente del punto geográfico de la localidad, porque está involucrado desde el principio. Porque muchas veces lo más difícil para que alguien se lo crea es el propio habitante del lugar, el nativo. En Vitoria-Gasteiz también pasa, cuando se nos habla de turismo, y el vitoriano es el último convencido respecto al turismo. Sin embargo, el Sobrón es al revés. Ellos nacen con la iniciativa. De hecho, es una ventaja, y yo lo he pensado muchísimas veces, porque en otros planes de dinamización que hemos llevado a cabo, parece que al primero que tienes que convencer es a la entidad, al ayuntamiento y luego a los propios ciudadanos, pues porque ven con mucho escepticismo el tema del turismo y eso que ha cambiado muchísimo en los últimos años. En este caso, eso evidentemente es una ventaja. Y darle forma, la verdad es que fue también cuestión de aplicar sentido común, porque, como he dicho, lo del balneario estaba ahí y está en la memoria de todo el mundo. El tema de otro de los proyectos, que es el Centro de Turismo de Aventura, se estaban haciendo actividades en aquel momento, pues había empresas que, bueno, sin una mayor organización, ni definición, ni reglamentación, digamos, utilizaban el entorno de Sobrón, tanto de agua como del entorno de tierra, para llevar a cabo actividades, y entonces lo que intentamos es regular ese aspecto, incluyendo evidentemente una serie de novedades, ¿no? Y el tercer proyecto, que también es un poco eje del plan, que es el Centro de Interpretación del Agua, pues porque a mí cuando voy a Sobrón lo que me sugiere es agua por todas partes. Entonces, bueno, pues veíamos que era otro elemento añadido y complementario a los dos productos estrella, ¿no? Y yo creo que hemos conseguido hacer una especie de destino muy complementario con los diferentes recursos que hay. Eso es un poco la validez del proyecto para mí. Por lo tanto, para que los oyentes conozcan esos planes que existen para Sobrón, 3 ejes: hotel balneario, luego el centro de interpretación, acogida turística, donde también hay esa exposición que comentaba sobre el agua, y turismo activo, aventura con su centro. Esos 3 ejes. Eso sí. ¿Cada uno de ellos tiene plazos diferentes? Sí. El primero, que se inauguró oficialmente, primero hubo una inauguración en noviembre, pues con asistencia un poco oficial, digamos, ¿no? Y luego ya se ha abierto al público el mes de marzo. Ese está ya pues en funcionamiento. Eso no quiere decir que esté acabado, porque se trata de proyectos que tienen que ir adaptándose un poco a las demandas, ¿no? Y continuamente pues estamos investigando y mirando qué cosas nuevas hay en materia de turismo activo para tratar de incorporarlas. De hecho, ahí se ofertan actividades de turismo activo tradicionales, digamos, relacionadas también con el agua, evidentemente, pero el eje del proyecto es una fórmula más innovadora, que es el bosque de aventura o el bosque suspendido, ¿no? Lo que pasa es que consideramos que no nos podemos quedar ahí porque eso pronto ya no será una novedad, entonces pues el mercado sigue pidiendo cosas diferentes y bueno, lo nuestro se trata de ir avanzando pues a medida según la demanda. Ese, pues como digo, ya es un proyecto hecho realidad. El segundo proyecto, que es el Centro de Interpretación y Acogida Turística, digamos, tiene 2 partes. Uno, lo que va a ser el Centro de Interpretación Comarcal, que va a ser de los primeros que existan dentro de ese ámbito, porque, bueno, las figuras que tenemos como centros de información ahora son oficinas de turismo o municipales, o en otras ciudades también de gobierno vasco, ¿no? Pero aquí lo que se quiere hacer es un centro de interpretación turística a nivel comarcal. ¿Recogiendo también Valdegovía? Sí, todo.
La idea es esa, de tal manera que sea un centro, digamos, de visita obligatoria a la zona, ¿no? Y que el cliente que visita ese centro, que va al balneario, que va al centro de aventura, al mismo tiempo se pueda organizar los planes de desplazamiento interior a nivel comarcal y yo creo que de Álava también, pues porque La Rioja está ahí, Vitoria está aquí, está todo también, es que no hay distancias además. Entonces lo que pretendemos es que la gente que esté allí tenga más motivaciones, pueda alargar la estancia y en definitiva pues ofrecerles la oportunidad. Entonces, ese proyecto, la idea es que empiecen las obras ya. Bueno, tenían que haber empezado, pero vamos, estamos en ello. Para primeros de enero yo creo que empezarán ya las obras y la idea es terminarlo para el año 2005. Y luego ya el otro proyecto que también inicia paralelamente es el del balneario, que es Javier el que más controla los datos de plazos y todo eso, pero... Antes de ir con el balneario, en cuanto al centro de turismo activo y de aventura, para que el oyente conozca lo que va a ser ese centro, lo que es y lo que va a ser. A día de hoy, si acude al centro activo y de aventura, que lo va a ver paseando por la carretera o de paso por Sobrón, ¿qué se puede hacer en ese centro de turismo activo? ¿Qué actividades tiene? Bueno, pues hay diferentes actividades. Las que he dicho relacionadas con el agua, pues canoa, piragua, iniciación al submarinismo, etcétera. Se puede utilizar el río Ebro sin ningún problema a esas alturas. Las están utilizando, de hecho. Luego hay otro que hay mucha demanda, que ya ha dejado de ser novedad, pero el paintball, que es esa especie de pelea con pistolas de pintura. ¿Allí mismo? Sí, en un recinto cercano a lo que es el centro. El centro de aventura está ubicado en las piscinas de Sobrón. Pues pegado a las piscinas está adaptado a una zona para poder desarrollar eso. Y bueno, luego aparte del senderismo y de otras actividades tradicionales, pues está el circuito dentro del campo de aventura de las torres esas, que incluye pues puentes tibetanos, nepalí, tirolina, el rocódromo, bueno, pues un poco todo lo que conlleva ese tipo de actividades. ¿Y hay ya una serie de actividades marcadas para próximos meses, años, nuevas actividades? ¿O todavía hay que estudiarlo? Tenemos en mente, lo que pasa que bueno, poco a poco, pero sí, hay posibilidades y hay ideas para ampliar con cosas novedosas que no existen además aquí todavía y la idea es ponerlos, pero no los queremos decir todavía hasta que no esté más seguro el tema. ¿Qué precio tiene, por ejemplo, el bosque sostenido? Bueno, lo que pasa es que hay diferentes precios, ¿no? Porque lo que organizan es jornadas de media mañana o jornadas de día entero, o incluso también la idea es organizarlas más adelante con el alojamiento. Luego sí que hacen precios para grupos, pero los precios los tendrá Javier probablemente más actualizados. No sé, creo que las tarifas están entre 12 y 18 euros, dependiendo de la actividad, de los grupos. Pero luego sí que tienen pues, ofertas y haces varias cosas, pues igual hacer el tema de canoa, el bosque, el pinball y bueno, un poco al final lo que lo llevas es una empresa privada y tienen sus ofertas pues, luego para colegios sí que tienen también una oferta importante. ¿Hay que mejorar la comunicación entre Ribera del Río y el propio río? ¿O las riberas están en condiciones? ¿O se pretende mejorar incluso pues para poder practicar estos deportes, para poder pasear, para tener comunicación con el propio río? Pues hombre, uno de los grandes problemas que tenemos algunos es el de la ribera, ¿no? Es una pelea que llevamos bastantes años con Hidrográfica del Ebro, intentando que nos hagan la limpieza. Al final la vegetación crece y eso no limpia a nadie. Independiente del Ministerio de Fomento. Y bueno, al final las solicitudes nosotros tenemos presentadas de esa limpieza de cauces, pero siempre nos encontramos más o menos con una puerta cerrada. Sí que hemos hecho cositas a la hora de acercarnos a lo que son las orillas. Se han creado los parques locales, donde tenemos pues alrededor de unas 15-20 mesas, unos asadores, una zona jardinada, unos columpios. Luego también lo que se ha hecho en el tema del parque de aventuras es un acceso al río para las canoas. O sea, sí que hacemos actuaciones puntuales, pero bueno, que están dentro de nuestras manos, ¿no? Pero sí que vemos que sería necesaria una actuación global en lo que es todo el cauce del río, pero claro, ya se nos sale de nuestras manos y es complicado. De momento no hay respuesta de la Confederación. No tenemos respuesta. Muy bien. Bueno, pues hasta ahí, Centro de Turismo Activo y de Aventura. Insisto que lo pueden ver desde la carretera, pueden acercarse, participar de las actividades y pasar un día en Sobrón. También nos hablaba Lourdes del Centro de Interpretación Acogida Turística, Exposición del Agua. ¿Dónde? Capilla del Balneario. ¿Pero dónde estaba la Capilla del Balneario? ¿Dónde se va a hacer esto? La Capilla del Balneario está situada enfrente de lo que hace el edificio del balneario. ¿Al otro lado de la carretera? Al otro lado de la carretera.
Entonces era un edificio que le teníamos allí, ¿no? Y bueno, la idea, una de las ideas que tenemos es recuperar todos los edificios que ahora mismo están en desuso, en Sobrón. Pues el aspecto que dan de degradación y tal, pues no creo que no va con un proyecto de dinamización. Entonces se eligió esa ubicación para el museo, aparte de que está céntrico a lo que es el pueblo, lo tenemos en medio del pueblo, está al lado del balneario. Incluso la idea es que se pueda llegar a hacer un convenio con el balneario para hacer unas visitas guiadas, primero ir al museo y luego llegar a que nos puedan enseñar la zona de piscinas, de bañeras, etcétera, etcétera. Y creemos que era la ubicación más adecuada, ¿no? Es donde antiguamente existieron todos los edificios, es donde al lado de la capilla justo es donde estaba la planta embotelladora del agua, el manantial nace ahí mismo, y creemos que era una zona buena para ubicar el Museo del Agua, el centro de interpretación. Tendréis que pedir un buen al paso. Pues uno seguramente tenemos problemas con carreteras, pero bueno, habrá que buscar un sistema O una pasarela. Una pasarela. Antiguamente existía una pasarela para unir lo que era el balneario con los edificios de la capilla, de la botella de agua, etcétera, etcétera. Pues hoy en día la legislación complica mucho esas cosas de hacer unas pasarelas por la carretera y pues por debajo y tuvimos la idea, ¿no? Hacer una pasarela por debajo de la carretera, pero nos lo quitaron de la cabeza porque la gente se retrae mucho a la hora de pasar un paso subterráneo de una carretera, da bastantes problemas. Entonces, no sé, Tendrá que ser en altura. Tendrá que ser en altura, o lo que tenemos previsto es el acceso con los autobuses por la parte de atrás sin tener que cruzar la carretera y luego que el autobús vaya a recogerlos otra vez. Okay. Bien, pues hasta ahí la información sobre estos dos puntos básicos de los planes turísticos de Sobrón, insisto, el Centro de Turismo Activo y de Aventura y el Centro de Interpretación, Acogida Turística y Exposición de Agua. Balneario era otro de los puntos que nos marcaba Lourdes. Bueno, el balneario está adjudicado, ya se sabe quiénes son las responsables, las personas que van a llevar adelante la gestión del balneario. Sí, la adjudicación del balneario se realizó ya aproximadamente hace 2 meses. Entonces, dentro de la sociedad está Terma Europa, que podemos decir que es Armedillo, simplemente os hablo de Armedillo, que es una sociedad paralela a Armedillo, ¿no? Que la han montado para llevar la gestión del balneario de Sobrón, y es una empresa que ha adjudicado las obras del balneario, la construcción, la gestión durante 50 años. ¿Se presentaron más al concurso? No hubo más que una oferta. Ellos conocían bien en qué estaban trabajando, a qué concurso se presentaban, conocían dónde se metían. Sí, la verdad es que nosotros los primeros contactos que tuvimos fue con Armedillo. Estuvimos visitando bastantes balnearios por toda España y bueno, Armedillo tenía la intención de ampliar, ¿no? De ampliar su negocio, y no quería hacerlo en Armedillo porque ya al final tenía que diversificar el nicho de negocio, ¿no? Y tener más zonas donde llegar a la gente. Entonces nos encontramos con una gente con una importante experiencia en el sector balneario. Estamos hablando también de un balneario con una tradición como el de Sobrón, que data de 1830, 1840, y lo que veíamos que era muy importante para Sobrón el empezar el funcionamiento del balneario con una gente que ya supiera de ese funcionamiento de balnearios con una tradición importante, y volver a no cometer ningún error a la hora de iniciar el negocio. Uh-huh. Hay muchos balnearios, como sabéis, Lourdes. ¿Qué plus puede tener el de Sobrón? ¿Cuál va a ser el atractivo de ese balneario Sobrón? ¿Lo que lleva a identificar o...? Bueno, el atractivo es el propio entorno, es la parte de lo que pueda hacer el balneario que esperemos que se haga y se diseñe pues con unas pautas de calidad y de profesionalidad, que eso no tenemos duda. Pues luego el propio entorno y como he dicho antes, pues el que va a ser en un radio de acción importante el único balneario, ubicado en una zona con una gran demanda. Y además de eso, pues todo lo que hemos hablado antes de los recursos que existen en el entorno. Quiero decir que hoy en día la gente que se mueve alrededor a nivel de País Vasco y en concreto a nivel de Vitoria, Rioja, pues yo creo que es un cliente potencial de balnearios, ¿no? Y también el tema de empresa. Entonces, pues bueno, yo creo que va a ser un complemento muy bueno.
plazos, pasta. Te digo primero plazos porque la pasta se va a asustar más. La previsión es iniciar las obras en septiembre. Parece que ahora mismo se tiene que presentar el proyecto de ejecución para solicitar los permisos de obra, etcétera, etcétera. Y la previsión que se tiene es iniciar las obras en septiembre y abrir para el verano del 2005. La inversión de la que estamos hablando son aproximadamente 6 millones de euros, 1.000 millones de pesetas. Es la cifra que se está barajando. Y bueno, la idea es lo que es el balneario. Lo que es el balneario está previsto para dar servicio a bastante más gente de la capacidad que pueda tener lo que es el establecimiento hostelero, que tiene 64 habitaciones, porque vemos que cuál es la situación de Sobrón. Es un punto estratégico para incluso hacer la visita diaria, tomar los tratamientos, barros, baños, etcétera, etcétera. Entonces se ha previsto ese balneario para tener más capacidad, incluso para dar servicio a los otros hoteles que existen ya en el pueblo, que no se quede en un mercado precisamente cerrado. Hay que hacer mucha obra en el edificio. Sí, la obra va a ser muy importante. O sea, dejar paso para quitar todo. Exactamente. El edificio actualmente no cumple la legislación de un 4 estrellas, pues hay que ampliar habitaciones, para darle rentabilidad al proyecto hay que levantar otra planta más. El tema de hoy en día las deficiencias energéticas tienen una normativa que tienes que cumplir y a la construcción de hoteles, pues hay que cambiar prácticamente el edificio. Se va a respetar la imagen que tenía antes, la fachada de pizarra, o sea, el tejado de pizarra, la fachada tipo rústica, ¿no? Pero el edificio va a ser prácticamente nuevo. ¿De ese edificio qué sabéis? ¿Desde cuándo está en ese punto? ¿Hay algún dato que lo refleje? Vamos a ver, el edificio se construyó sobre el antiguo casino del balneario. Ahí antiguamente hubo otro edificio. El que está ahora se construyó en 1952. Estamos hablando de donde estaba el señor Aresti, que Sí, habrán visto en la carretera, Hotel Parque del Ebro. Hotel Parque del Ebro. Ese es el edificio donde estaba el balneario, ahí nacen las aguas termales y donde va a ser el eje, el centro de todos los planes de cara al futuro. ¿Y me dices qué databa o qué? Ese data de 1952. Antiguamente ahí existía otro edificio que era el casino del balneario. Entonces, cuando se hace la reestructuración después de la guerra civil y se cambia esta residencia, no cumplía los requisitos, ¿no?, que para lo que se estaba pensando ya en ese negocio. Entonces, este edificio se tira, lo que era el casino, y se construye con habitaciones aguardilladas para familias. Tenemos habitaciones pensadas para familias y salones abajo para meter a la gente. Por lo tanto, en la planta baja, donde antes en el Hotel Parque del Ebro estaba la cafetería, ahí es donde va a estar instalado todo lo que tiene que ver con balneario en planta baja. No. Hablamos lo que existe actualmente, el Hotel Parque del Ebro, va a ser el hotel del balneario, y pegado al hotel del balneario, con un acceso exterior y con un acceso interior, va a ir lo que es el propio balneario. Hablamos con una superficie de unos 3.000 metros cuadrados, con gimnasio, piscinas, pues los jacuzzi, los chorros de agua. El balneario infantil, que también balneario infantil. Sí, familias. El turismo no piensa muchas veces en familia. Sí, aquí hemos pensado en el tema, que era necesario tener un espacio, un balneario infantil. Y las habitaciones especiales para familias, que es que no piensan en este sentido. A ver si cambian en el siglo XXI las cosas. Está pensado, el proyecto Sobrón está planteado. Al tiempo y a la familia. El hotel está cerrado ahora mismo. Ahora mismo está cerrado. Hasta el canto. Y no sé, ¿tenéis alguna idea de cómo hacer la comunicación que antes te decía entre el río y en este caso el edificio? ¿Se sabe algo sobre ese proyecto? Si va a haber terrazas de cara al río o no, o es pronto para decirlo. Hombre, pues lo que es el balneario, el balneario, la forma del balneario, el diseño que el arquitecto ha hecho del balneario es un barco. O sea, toda la parte trasera, que es la que da al río, es un ventanal prácticamente. Son todos ventanales que dan al río, amplias, o sea, tú estás dentro del balneario y estás viendo el río. O sea, no podemos desaprovechar esa imagen que tenemos. Un poco el cambio del hotel también va por ahí, porque en la actualidad tiene unas ventanas pequeñitas que no se puede apreciar el paisaje. Entonces, en las habitaciones ahora se han planteado unos grandes ventanales y aprovechar, o sea, que la decoración del hotel de Sobrón, igual que del balneario, la tenemos fuera. Solo hay que mirar por la ventana, esa es la decoración. Bien. También en época de Aresti se trabajó allí sobre todo en el tema de naturaleza, fauna. En este sentido,
aparte de los buitres que existen en el lugar y otras especies que están allí, porque ese es su entorno y esa es su vida, ¿se quiere trabajar algo en este sentido o no? Eso es algo que viene dado. Hombre, viene dado, desde luego, y de hecho es una zona de especial interés para las aves. También uno de los proyectos que teníamos incluidos se retrasó considerablemente precisamente por la calificación que tiene de zona de interés científico paisajístico, que está muy bien, pero luego también hay que ver la realidad, que hay que adaptarse a esas calificaciones y a veces es complicado. Y con el tema de las aves también y de la fauna y de la flora, porque no solamente la fauna, lo que trataremos es de habilitar y adaptar espacios para que sea un aliciente añadido a todo el conjunto, siempre desde una perspectiva de respeto y desde una óptica de respeto al medio, evidentemente. Bien, estamos hablando sobre todo del Sobrón que pasa por la carretera. Tengo que reconocer que no conozco el Sobrón que está arriba. Verdaderamente la iglesia y lo que son las casas donde vive la mayoría del pueblo está arriba. No, Está dividido. Está dividido, pero bueno, lo que son los vecinos permanentes viven todos abajo. Luego lo que es el pueblo de arriba... ¿Qué dices arriba, olvidar? No, que va. Lo de arriba estamos trabajando en ello. Es un pueblo que hoy mismo no tiene luz. Entonces, ahora mismo... ¿Y la iglesia está arriba? No, la iglesia está abajo. Ah, está abajo. Sí, la iglesia está abajo. La iglesia, la verdadera iglesia, es una iglesia románica, está en el pueblo de arriba, está a punto de derruir, entonces estamos en trámites también para poder recuperar esa iglesia. El acceso que había a Sobrón de arriba hasta hace 12 años era una parcelaria llena de baches, entonces hemos hecho 2 fases. Hace 10 años conseguimos cementar la carretera, luego el problema que teníamos, que era muy espesa, tenía 3 metros, una salida muy peligrosa, porque salía medio de una curva. Entonces, el año pasado conseguimos ampliar a 100 metros esa carretera y hacer la salida, desviar la salida por otro lado. O sea, también estamos trabajando... Pero en los últimos años ha sido un pueblo entonces que ha vivido un poco de espaldas a la parte de arriba. Sí, el pueblo de arriba estaba pues no abandonado, pero se abandonó en su día. O sea, hace 30 años la gente desapareció de allí. Cuando estamos hablando de la época que empieza el declive de Sobrón, se marcharon todos y dejaron las casas. Entonces, ahora ha vuelto la gente a los pueblos y a recuperar. Yo creo que se me han quitado las ganas, cuando he visto esa carretera de cemento, se me han quitado las ganas de subir, de pensar. Ahora está muy bien acceso, ahora está muy bien. A ver si os va bien abajo para llegar arriba. Sí, hombre, la idea es que arriba, pues al final se forma un núcleo también y que vaya gente a vivir. Lo que queremos es pues que pues expansión, que tengamos vecinos permanentes, etcétera, que es un poco lo que se pretende en todos los pueblos hoy en día. Volver a recuperarlos. Sobrón arriba, Sobrón abajo. Yo no sé si hasta en la guía aparece Sobrón abajo. ¿No ha parecido en alguna ocasión ver Sobrón abajo? No, posiblemente en las vías antiguamente aparecería baños de Sobrón igual. Porque en la zona de abajo eran los baños de Sobrón. Puestos de trabajo, Lourdes. ¿Se puede hablar de qué número de puestos de trabajo se pueden crear? Hombre, pues la verdad es que los cuantificamos en un inicio, pero bueno, con todas las precauciones se hablaba casi de 100 puestos de trabajo, lo que es el entorno del balneario. Entonces, bueno, andábamos barajando en esa cifra, pero ya lo veremos con el tiempo, cómo se materializa. Y tengo que creer, de todas, que en el 2005 aquello está en funcionamiento. Sí. Van a cumplir. Sí, vamos a cumplir. Sí. De momento estamos cumpliendo todos los plazos y esto es una de las cosas que nos lo hemos tomado muy en serio, porque de hecho estamos recibiendo una ayuda importante de las administraciones, porque evidentemente una junta administrativa de las características de Sobrón es imposible que lleve a cabo esto. ¿Habéis puesto de acuerdo al Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava algo bueno de tener esto? La verdad que sí. Entonces nosotros estamos cumpliendo los plazos y ese es uno de los requisitos para poder recibir las subvenciones. 4 estrellas, el hotel, ¿no? Sí. Bien, y la pasta, que se nos olvida la pasta, Javi, que no hemos entrado en ella. Hemos entrado en detalles. Balneario. Sí, lo que es el balneario, bueno, te conté antes, aproximadamente la inversión es de 1.000 millones de pesetas, lo que es balneario y hotel. Y ahí llegan ayudas europeas, inversión privada, inversión pública. Lo que es el balneario va a ser una inversión privada, con lo cual la empresa privada, la pretensión es solicitar las ayudas correspondientes a los planes que hay, pues agricultura, a través de Mendicoy, o turismo del gobierno vasco. Pero eso ya la propia empresa. Sí, eso es una empresa privada. ¿Tiene una cesión para cuántos años?
Para 50 años. 50 años más 10 prorrogables. O sea, hablamos de 60 máximo. ¿Y el dinero público qué van? ¿El resto de proyectos en los otros dos? El dinero público va al proyecto del CIA, del Centro de Interpretación, y al de Turismo Activo. Y vosotros a esperar resultados. Y nosotros a esperar resultados. Habéis recibido un premio que imagino que Lourdes estaba esperando. Seguro que se olvida, seguro que no dice nada este periodista. Habéis recibido un premio. Sí, recibimos un premio en Fitur, en Fitur Active, en la modalidad de turismo de aventura, y luego también era el premio absoluto al producto más votado. Y además, precisamente el 9 de junio es la entrega oficial del premio al alcalde. El 11 de junio. Lourdes también va a recogerlo. Algo bueno tiene que tener, insisto. Yo no sé, a veces es más reconocido fuera de estos lares que en el propio lugar, en Álava en este caso. Hombre, lo que pasa que, como he dicho antes, el panorama está cambiando, y yo creo que hay una curiosidad, pero estamos en un momento de muchos proyectos, de muchas cosas novedosas. Hasta que no lo vemos. Bueno, pero yo creo que es cuestión de insistir también, ¿no? Y de que aparezcamos y de dar un poco la brasa, entre comillas, a todo el mundo. Y yo creo que al final la gente, a costa de hablar, pues al final termina creyéndose. Yo estoy de acuerdo con que aquí nos cuesta un poco, pero poco a poco está cambiando la mentalidad. Yo también tengo que reconocer, Lourdes, que cuando os dieron el premio pensé, bueno, ¿será el mejor proyecto que hay? Hombre, pues a nosotros también nos sorprendió, porque lo que han valorado es el proyecto, cómo está estructurado, cómo está organizado, porque de hecho no había parámetros para medirlo, ya que el centro no estaba abierto. Lo que han valorado es cómo está enfocado el proyecto y cómo ha sido diseñado. Entonces luego, eso está bien que nos den un proyecto, porque a nivel de publicidad y marketing nos ha ayudado mucho, pero luego crea una gran responsabilidad, ¿no? Porque se crean grandes expectativas y hay que estar a la altura. Cuando es un proyecto novedoso y cuando son los inicios de una empresa, pues se unen cosas un poco complicadas de llevar a cabo, pero bueno, estamos en ello también. Desde luego que seguro es un impulso para el proyecto que es una realidad. Ya lo han escuchado, que tiene marcadísimos los plazos, la financiación, sus capítulos están cerrados. Queda ver cómo evolucionan las obras. Yo no sé, Javi, sé que esta pregunta, antes de ir con la pregunta, una cuestión. ¿Va a haber camping o no va a haber camping? Pues lo de camping ya no lo tenemos tan claro. Sí que queremos dar una solución. ¿Tema medioambiental? El tema medioambiental nos costó resolverlo 3 años, pero lo resolvimos. Al final conseguimos que en una zona del pueblo, en unos espacios públicos, nos dieran permiso para poder habilitar un camping. En principio es una zona ideal para la gente que le gusta la acampada. Sí, es más, Sobrón tuvo en su también una gran tradición campista. Luego, pues a raíz de salir la ley que se prohibía las acampadas, sin permiso, etcétera, etcétera, pues aquello dejó de funcionar. ¿Pero por qué no camping? Porque interés privado sí que ha habido por parte de algunos promotores para hacer un camping, no sé en qué condiciones, no sé de qué manera, pero interés sí. Sí, hubo en su día una empresa privada que se interesó en la posibilidad del camping, pero bueno, el problema fue que conseguir los permisos para realizar ese camping, los trámites nos llevó 3 años, entonces a esa empresa se le quitó un poco pues las ganas, ¿no?, de hacer la inversión. Luego, otra de las cosas que veíamos es que primero surgió el camping, después ha surgido el plan de dinamización. Entonces, hay partes que no son compatibles entre ellas. Sí que queremos dar una solución a lo que es el tema de la acampada, o a ese otro tipo de turismo, ¿no?, que le gusta más convivir en naturaleza, ¿no?, se puede decir de esa manera. Vamos, que balneario y hotel de 4 estrellas y camping como que no va... No, pero no exactamente eso, sino lo que queremos es hacer un camping tipo bungalows, con casitas de madera, pues con una calidad, o sea, lo que tampoco... Sí, las landas ahí en este momento. No es correcto mezclar demasiado las cosas, ¿no?, y separarnos de lo que puede ser un proyecto global. Por lo tanto, rechazo del todo, ¿no? Pero no un camping tal y como se conoce. Sino una cosa, lo que estamos viendo es todo a unos productos ya de una calidad un poco media, alta. Pero hay que decir igual que las limitaciones que tuvimos fueron precisamente por eso, por la calidad del entorno. Sí. Entonces había que hacer una cosa a medida de ese entorno. Sí, no nos dejamos montar cualquier cosa, o sea, ya... No, la campa y 4 parcelas. No, el camping previsto en Sobrón aproximadamente era una inversión de 300 millones de pesetas cuando
cuando uno de similares características puede costar 100 en cualquier otro sitio. Ajá. Tenéis un ejemplo, además, en Valdegovía, buen funcionamiento para el camping de Valdegovía, y no es un camping como el de Valla. Es un camping, el de Angosto, pues que tiene una serie de servicios, tiene también casitas, y los promotores de ese camping pues van con nuevas iniciativas. Pues, por ejemplo, estaban muy contentos el verano pasado por la instalación de una piscina cubierta, y los resultados para las personas que son o somos en algunos casos también escépticas, pues impresionantes. Turismo interior que está en auge. Tema que te decía que no es el más importante sin lugar a dudas, pero siempre está ahí, está a 45 kilómetros de Vitoria-Gasteiz y está menos de Sobrón. Además es una realidad que vosotros lo habéis vivido, trabajando muchos vecinos. Central nuclear de Garaña. ¿Cómo marca eso? ¿Cómo lo ha marcado al pueblo la central nuclear de Gareña? ¿Y cómo veis si puede marcar o no este proyecto? Hombre, desde luego no es cuestión de ponerlo en los panfletos turísticos, que tampoco es cuestión de esconderlo, ¿no? Pues no, en ningún momento nos hemos planteado esconder, ¿no? Al final la central nuclear está ahí. Pues más en el centro de interpretación se hará una mención, pues que existe una central nuclear, se refrigeran con agua, igual que se va a hablar de las centrales eléctricas, igual que se va a hablar de los saltos de agua, que también tenemos uno en Sobrón, y porque efectivamente creo que no es correcto, ¿no? Esconder una cosa que está ahí, parece que estás engañando a ti mismo. En sí puede ser no especialmente favorable por el proyecto, sería mejor que no lo tendríamos, ¿no? Está clarísimo, y que estaría cerrada y que no hubieran funcionado nunca el tema nucleares. Pero bueno, la tenemos ahí, tenemos que contar con ella, y en principio no es una de las cosas que más nos preocupe, porque bueno, tenemos bastantes ejemplos en España de balnearios y centros nucleares que van ligados a lo mismo, al agua, entre comillas. Entonces, en todos los puntos que hay una central nuclear en España, hay un balneario prácticamente pegado. Bueno, estamos hablando de Fuerteventura también, ¿no? O sea, quiere decir que sí que puede ser un aliciente que nos perjudique, pero creo que muy severamente. ¿Lourdes? Sí, estoy de acuerdo con Javier, que nos hubiera gustado que no estuviera ahí, porque desde el punto de vista turístico pues no es lo más aconsejable. Pero bueno, hay muchísimos ejemplos de centros muy turísticos, lo Disney, en Alemania hay muchísimos balnearios también cercanos a la central, porque es un país con mucha tradición en balnearios. Y bueno, pues lo que hacemos es convivir con esa situación y desde luego no ocultarla. Pero en principio no creo que afecte para nada. En este sentido, en situ también habéis estado en información de algo que todavía no está en sus primeros pasos no primeros pasos en cuanto a ideas, plazos, ejecuciones, presupuestos, pero sí primeros pasos en cuanto a lo que se ve, en lo que está terminado. ¿Habéis estado en situ? Hemos estado en Fitur dentro del stand de País Vasco y dentro de País Vasco en el de Álava, y entonces lo que preparamos para las diferentes ferias de este año ha sido un folleto en el que se explica lo que es Sobrón, lo que ha sido y el plan de futuro, ¿no? Entonces se lleva esa información y luego se lleva una información concreta de la empresa que está ya funcionando. Además luego en la feria de Barcelona y en la feria de Bilbao, en vacaciones que ha sido la semana pasada, por solicitud hicimos una solicitud a Diputación para que una de las fotos que decora el stand de Álava fuera Sobrón y bueno, y así ha sido. Además Sobrón está dentro de los proyectos de País Vasco, junto con el Museo Marítimo de Bilbao y con el tema de la Q de calidad, está como proyecto estrella de País Vasco, de los proyectos turísticos, que eso también hay que decirlo. Vamos, que está asegurada la financiación por capítulos País Vasco, Gobierno Vasco, ¿no? En ese sentido, tanto desde el Gobierno Vasco como la Diputación Foral de Álava, no hay problemas presupuestarios. Sí, esperemos que no tengamos que vivir esos problemas presupuestarios, porque no lo vivimos en nuestras propias carnes, ¿no? Pero en principio, las ayudas que estamos obteniendo para el proyecto y luego los apoyos ya no como ayuda financiera, ¿no? Sino quizá a otro nivel, ¿no? Que igual muchas veces además se le dan por teléfono que le venga chavales, seguir adelante, ¿no? Que lo que es en sí una financiación pura ayuda. Creo que consigamos seguir teniendo esa financiación para acabar los proyectos, que ahora mismo ya creo que está bastante clara la financiación y ya no tiene marcha atrás. Tenemos compromisos con turismo, con Diputación, con Agricultura y Gobierno Vasco que no tienen marcha atrás ya. Y terminamos, Javi, de aquí a 2 años, si hacemos otra vez esta reunión entre los tres, ¿qué me contarás de aquí a 2 años? Pues
Espero que de aquí a 2 años, en vez de hacer esta reunión aquí, la podamos hacer en Sobrón, dentro del balneario, en las piscinas allí, viendo el paisaje tan bonito que tenemos allí. Y luego te daremos una vuelta por el museo para que veas cuál es la tradición balnearia, cómo surgen las aguas, toda la historia que tiene Sobrón. Y luego ya para acabar, pues un poco de turismo activo. ¿Tiene asesor de prensa, el alcalde de Sobrón? Sí, está enfrente mío. Yo que iba a ofrecer mis servicios. Javier Nieva, alcalde de Sobrón, Lourdes Romano de la empresa Benque, empresa que ha conseguido darle forma a todos estos planes de los que hemos hablado. Sobrón, en Álava, prácticamente en la muga con Burgos, con planes que nos faltan, con realidades también las primeras que se pueden ver allí, en ese punto del territorio alavés. A los dos, muchas gracias. Zazui, badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz. Eusko Ikaskuntzaren inguru berri batean, beste gai batekin, baten daki, zeri buruz, hitz egingo dugu. Aio!